Hace más de 20 años, en Toyota dimos el primer paso en la movilidad eléctrica para llegar a una sociedad sin emisiones. Hoy, además de seguir a la vanguardia del cambio con nuestros híbridos enchufables y eléctricos, pensamos en el mañana apostando por el hidrógeno. Porque sabemos que para seguir liderando la movilidad del futuro, siempre hay que ir más allá. Toyota. Let's go beyond zero. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias y quiero empezar por Mabel Deu. Créeme, Mabel, que es de las presentaciones más bonitas que me han hecho, si no decirte, la más rivalizas ahí con Mariano Rajoy, que me lo presentó en Madrid, y él lo hizo con esa ironía y sorna gallega, pero vamos, entre tú y Rajoy es la mejor presentación que me han hecho en todos los lugares donde lo he presentado en España. Te agradezco muchísimo porque está muy trabajado el texto. Es más, me gustaría llevarme una copia. Muchísimas gracias, porque francamente está muy bien. Me emocionaba un poco escuchar ese canto de amor a Ceuta como parte de España, de Europa, de la civilización occidental y todo lo que supone en este momento, en este preciso instante, lo que representa Ceuta como lugar de tolerancia, de encuentro y de defensa de determinados valores occidentales que yo creo que son el impulso. Y cuando hablamos de patria, yo lo explico en el libro también, es que patria viene de patrimonio, que es el conjunto de valores que representa lo que hemos heredado de nuestros padres, nuestros abuelos y de todos nuestros antepasados, y que quizás sea la huella que debamos dejarle a nuestros herederos, ¿no? Es parte del patrimonio. Les dejamos una casa, pero les dejamos una patria. Por lo demás, muchísimas gracias a todos ustedes. Que estar aquí, pues se lo agradezco vivamente, porque claro, un jueves a esta hora hay muchas cosas que hacer, aparte de venir a escuchar a una persona, pero bueno, yo se lo agradezco de verdad especialmente que estén aquí. Y quiero agradecerle a Pepe López Franco, que es el verdadero artífice de que yo haya venido aquí. En fin, creo que la gratitud, decía Cicerón, es la madre de todas las virtudes. Y a mí me parece que los ingratos no merecen un hueco. Yo quiero, Pepe, darte las gracias. Pero también se las quiero dar a José Alarcón, que ha hecho también posible esto. Y quería felicitar a José Alarcón, a Mabel Deu y a todos ustedes, porque esta biblioteca es increíble. Es decir, yo no voy a presumir de... Pues ya sabe, yo invoco ahí una frase de un arzobispo de Pamplona que dice: a mí a humilde no me gana nadie. Bueno, a mí a humilde tampoco me gana nadie, yo procuro ser humilde, pero he recorrido bastante España y créanme que una biblioteca como esta la hay en muy pocas ciudades, desde luego el tamaño de Ceuta en ninguna. Es admirable y desde luego creo que os animo a que la mantengáis no solo en lo extraordinario que es el edificio, sino también en el alma de la propia biblioteca, que sea un faro. Aquí, que es el faro de Ceuta histórico. Yo ya oí hablar del faro de Ceuta cuando era estudiante en la facultad, pues que sea un faro de esa cultura. Y ya saben ustedes que la cultura cultiva el espíritu y la tolerancia. En fin, enhorabuena a todos ustedes por esta biblioteca, que es una maravilla. Es una de las suertes que me está dando esta especie de gira, que en todos los lugares encuentro cosas que me sorprenden gratamente, y eso me reafirma en una vieja tesis que yo venía manteniendo desde hace tiempo, del extraordinario país que tenemos. Los españoles, decía una chica venezolana que tiene un nombre así como muy sueco, yo no me acuerdo, pero era algo así como Tamara no sé qué, que resulta que era la esposa del cantante Carlos Bauti. Y yo siempre la citaba porque en una entrevista que le habíamos hecho en ABC en el 2013, le puso, el titular era: los españoles son felices, pero no lo saben. Y claro, lo decía una venezolana, que la pobre venía de uno de los países con mayores recursos naturales del mundo, con las mayores reservas petroleras del mundo, con oro, con minerales, con agua, con clima, con todo. Y están ahora mismo en una de las situaciones más patéticas, con más de 5 millones de personas exiliadas, con un nivel de pobreza extraordinario. Y yo reflexionaba y decía: es que no somos los españoles conscientes del país que tenemos. Solo sabes y te das cuenta del país que tienes cuando viajas. Y ya, sobre todo,
te das cuenta del gran país que tenemos cuando viajas por Latinoamérica, porque ahí ves la gran obra de España, ¿no? En cualquier ciudad, en Bogotá, en La Habana, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, ahí te das cuenta y dices, caray, menudo país tenemos, menuda historia tenemos. Pero bueno, yo no venía a hablarles de historia, venía a hablarles de este libro que se titula Contar la verdad. Yo tengo que confesar que yo no le iba, lo cuento en el libro, no le iba a poner este título. El título me lo sugirió la editora, hay que ser justos, ¿no? Y la editora me dijo, porque era efectivamente cuando estábamos ahí cuestionando algunas cosas de cómo se nos quería orientar en algunas informaciones a raíz de las cuestiones de la pandemia. Me dijo, oye, ¿por qué no contar la verdad? Y efectivamente, contar la verdad es el primer mandato moral que debe tener cualquier periodista. Yo lo que hago en este libro es una reflexión sobre el papel del periodismo y de los periodistas después de 40 años de experiencia. Yo, evidentemente, no milito en ningún partido político, nunca milité en ningún partido político, pero sí tengo una visión de la vida, de la sociedad, de mi país, pues basado en la experiencia que te da la vida, en tus lecturas, en las experiencias profesionales y, sin duda alguna, también en la abstracción familiar, todas esas formas que conforman la personalidad de una persona. Y yo mantengo, y lo mantengo en el libro, pero lo mantuve siempre, de que los periodistas, cuando dicen ser objetivo, aquí no hay nadie objetivo. Nadie es objetivo, todos somos muy subjetivos. Aquí lo único objetivo es aquel objetivo de la cámara que ni sufre ni padece y no tiene alma. Los periodistas tenemos alma, tenemos experiencia, tenemos familias, tenemos vicisitudes en la vida y, por tanto, tenemos una visión de la vida. Yo lo que defiendo es la honestidad. Es decir, yo tengo que contar como periodista la verdad, aunque la verdad no me guste. Pero no porque yo sea objetivo, que no lo soy, sino porque tengo que ser honesto con la sociedad a la que me dirijo, con los lectores, con los oyentes, con los televidentes y conmigo mismo. Y pongo algunos ejemplos. Yo, dos ejemplos que viví muy de cerca y donde es el caso del Prestige, cuando yo era director de La Voz de Galicia, fue una hecatombe ecológica que al partido que gobernaba en aquel momento el gobierno central de Madrid, que era el Partido Popular de José María Aznar, y el partido que gobernaba el gobierno autonómico de Galicia, que era el PP de Manuel Fraga, pues no les venía nada bien. Y probablemente yo coincidía en muchas visiones de mi forma de ver la vida y de entender la sociedad, probablemente coincidía más con los planteamientos que puede hacer un partido desde el centro derecha que un partido desde el centro izquierda, pero aún así yo tenía que contar lo que estaba ocurriendo y nosotros fuimos con mucho el periódico, pues probablemente que más información dimos, lo vivíamos en primera línea, yo digo a pie de playa, como titulo yo ese capítulo, y contamos todo lo que allí ocurrió, fuimos muy críticos y la verdad es que nos sirvió, entre otras muchas razones, para dos cosas muy importantes. Batimos el récord histórico de ventas de La Voz de Galicia, un periódico de La Coruña que alcanzó en aquel año una media diaria de 114.000 ejemplares, eso solo lo alcanzan 5 o 6 periódicos en España, y aparte de eso pues nos dieron todo tipo de premios internacionales, donde coincidí precisamente recibiendo el premio a la libertad de expresión en Leipzig, en Alemania, con dos grandes del periodismo de investigación. Uno era Anna Pietroskaya, que su apellido es difícil de pronunciar, que es una periodista rusa a la que después matan. Todo apunta que a los pocos meses de estar con ella todo apunta que lo mataron unos sicarios de Putin. Bueno, ya saben ustedes cómo resuelven estas cosas de la libertad de expresión en algunos países, ¿no? Y el otro era Simon Hersh, que fue el periodista del New York Times que descubrió las torturas del campo iraquí. Es que me sale Abu Dhabi, pero no es exactamente Abu Dhabi, la expresión del campo, el nombre del campo. Pero ahí coincidimos los tres premiados, Ana en Rusia, Hersh en Estados Unidos, y oiga, desde La Coruña yo me fui allí a Alemania a recibir un premio con dos grandes cumbres del periodismo de investigación. Yo como director de La Voz de Galicia. ¿Y por qué nos premiaron y por qué nos reconocieron? Porque intentamos contar la verdad. A lo mejor habría matices, probablemente porque yo siempre digo, los periodistas manejamos fragmentos.
Nosotros no manejamos la globalidad de ningún fenómeno. El periodismo siempre maneja fragmentos de actualidad. La crisis de Ceuta, lo que veía el Español Medio eran fragmentos, un minuto de un telediario. ¿Ves? Y entonces a veces incluso acabas dimensionando mal los acontecimientos. Por eso el periodismo lo que tiene que hacer es ser honrado, honesto, aunque los hechos no te gusten, aunque los hechos que acontecen no te gusten. Y algo parecido me pasó con el 11M. Nosotros fuimos el único periódico en España, el único, yo lo publico para que lo vean, porque ya saben, aquello que decía Baltasar Gracián, la mentira se escucha y la verdad se ve. Entonces, como se puede ver, nosotros somos el único periódico que al día siguiente sale en toda España. De hecho, Rubalcaba lo utilizó en la comisión en el Parlamento, sacó la portada de La Voz de Galicia, que dijimos que el atentado del 11M era un atentado yihadista, mientras que todos los periódicos decían que había sido un atentado de ETA. Porque, bueno, yo cuento la historia, la intrahistoria, de cómo a las 7 de la tarde me llama una persona desde Madrid, me da una serie de datos, dos periodistas nuestros, uno a través de Renfe y otro a través de los conocimientos que tenía del mundo islámico, se ponen a trabajar y sacamos esa información. A mí tampoco me gustaba contar esa información, ¿qué quieren que les diga? Yo prefería que fuera de otra manera, pero la conté, porque esa es la obligación. Y lo mismo, pues les puedo contar, qué es lo que cuento en el libro, como otros hechos, la abdicación del rey, el golpe catalán, todas las tensiones que se derivaron de la pandemia en los primeros meses, en los meses del confinamiento, o la tesis plagiada de Sánchez, que es un hecho que a mí me sorprendió, la financiación irregular de Podemos, o la tesis plagiada de Sánchez, que sigue siendo un hecho incontestable, porque está comprobado, de esas cosas que son verdad. Es decir, el 25% del texto de la tesis es plagio. Bueno, esto en otro país supone la dimisión. Además, no solo eso, lo invocó él en el pleno de la moción de censura, mirando a Rajoy, le dijo: señor Rajoy, en otros países, por plagiar un párrafo se dimite. Y yo lo pensé cuando después comprobamos allí en ABC y vimos todos cómo coincidían todos los plagios, todas las páginas, los párrafos enteros. Decía yo, ¿cómo se puede ir al Parlamento, invocar un párrafo de una tesis, ponerlo como ejemplo y tener... A lo mejor, a mí la única duda que me queda es que él probablemente no hizo la tesis y no sabía que había tanto plagio. Probablemente se la hizo otro. Todo apunta que fue así, ¿no? Bueno, pues estas son las cosas que teníamos que contar. Y las teníamos que contar, insisto, te guste o no te gusten los hechos. Claro, esto es muy fácil decirlo. Después está la constatación del día a día, de lo que uno vive y de lo que uno tiene que hacer cuando efectivamente pues, te llaman gente importante, te llaman de tu propia empresa, te llaman... Yo también cuento que yo no quiero... hay otra frase de San Agustín que a mí me gusta mucho, que dice, ni ingenuo ni prepotente. Y yo creo que después de 40 años de profesión yo puedo decirles que he intentado eso. Yo no soy un periodista ingenuo, pero tampoco soy un prepotente, ni nunca, o por lo menos intenté no ser prepotente. Entonces yo aprendí, una de las cosas que aprendí en el periodismo fue a no darle importancia a las llamadas que me hicieron todo tipo de personajes. Fíjense, es más difícil la llamada cuando haces periodismo local, es decir, yo creo que es más difícil soportar la presión en Ceuta que soportarla en Madrid. En Madrid, yo cuando era director de La Voz de Galicia, si me llamaba Fraga, que era el presidente de la Xunta entonces, la presión era más cercana, la notaba más. A mí cuando me llamaba Rubalcaba todo enfadado por una portada, como él era ministro del Interior, no, es curioso porque probablemente esa amplitud que te da Madrid y que te da al final tener una visión del periodismo mucho más amplio, es más difícil, lo digo en favor de los que hacen periodismo local, es más difícil soportar las presiones en el mundo local que en el... Oye, yo siempre les decía, cuando yo era director de La Voz de Galicia y teníamos esas reuniones que se suelen tener por la mañana, yo les decía siempre a los redactores jefes, La Voz de Galicia es un periódico enorme,
Es un periódico muy, a veces no conocido, tiene 300 periodistas, 17 ediciones, y es un periódico muy, muy potente. Yo creí siempre que me jubilaría allí, pero bueno, a los periodistas, yo siempre digo que a mí por lo menos las mejores decisiones de mi vida las tomaron otros por mí. A mí, el propietario de La Voz de Galicia me cesó y al poco tiempo me ficharon para irme a Vocento y a ABC. Y digo yo, bueno, pues qué suerte, ¿no? Pero era un periódico muy potente y yo siempre decía allí en La Voz de Galicia, a mí el que nunca me llama es Arafat. O sea, que a mí, tranquilos, nosotros podemos decir ni Bush, ni... Es decir, algo parecido pasaba en ABC, salvando todas las distancias, ¿no? La presión a los periodistas nos viene siempre en el kilómetro sentimental más cercano. Ahí es donde de verdad tú tienes más presión que en los grandes asuntos. Los grandes asuntos... Bueno, y eso que yo cuento en el libro, que a mí, por ejemplo, el secretario, director, no sé cómo se puede llamar, del CNI, el general Sáenz Valdés, me llamó varias veces y, hombre, el CNI tiene más capacidades que cualquier otro organismo pero en líneas generales, durante los 10 años yo soporté. Tengo que decirles que yo fui director de ABC con gobiernos de Zapatero, con el gobierno del PSOE, con todo el gobierno de Rajoy y con el gobierno de Sánchez. Y yo soporté y sobrellevé muy bien las llamadas y las presiones y las quejas, que sobre todo son quejas, de los ministros de los 3 gobiernos, de las 3 administraciones. Pero en el libro lo que hago también es una autocrítica a la profesión. Yo creo que el periodismo español tiene mucho que mejorar. A mí me gusta el periodismo. Esto no es un ajuste de cuentas. Yo no hago un ajuste de cuentas con nadie en el libro, pero a mí me gusta el periodismo. Creo que es una profesión necesaria. Creo que es una profesión que tiene que actuar de conciencia crítica del poder. Y el poder no es solo el poder político, porque cuando dices poder, el poder tiene muchos rostros y se encarna de muchas maneras. El poder es el poder político, es el poder financiero, es el poder sindical. Los sindicatos son... y también no crean ustedes que son unos entusiastas de la libertad de expresión, por poner algún ejemplo, que nosotros hemos vivido con la corrupción de UGT, etcétera, etcétera. O es el poder directivos de fútbol. Oiga, a mí Florentino me llamaba cada 2 por 3, quejándose por cosas increíbles. Y me llevo muy bien con Florentino, dicho sea de paso. Pero el poder se encarna de muchas maneras. El poder es el poder de las empresas, es el poder religioso. También los obispos llamaban para quejarse. Como ven ustedes, a los periodistas nos llaman casi todo el mundo para quejarse. Y también tenemos que confesar, y yo lo insisto y vuelvo a volverles a decir, la idea que nosotros manejamos solo pequeños fragmentos de la realidad y a veces no tenemos una visión global de todos los problemas. Y por eso también insisto en que los periodistas en España necesitamos una pasada por la humildad. Yo siempre se lo decía a los alumnos del máster de ABC, les decía, tratar de ser humildes porque así vais a ser mejores periodistas, y también esa humildad que te lleve a pedir perdón. Los periodistas en España no piden perdón. Phil Graham, que fue un gran editor del Washington Post mucho antes de que estallase todo esto del Watergate y todo esto de las películas. Phil Graham era el marido de Katharine Graham, eran los propietarios, y él era el editor. Se suicidó porque era un hombre con grandes depresiones, pero él tiene una frase que me encantó cuando leí las memorias de su mujer, que él decía: el buen periodista se distingue del mal periodista, que el buen periodista pide perdón. Es decir, el buen periodista dice, oye, me equivoqué, y aparte de equivocarme voy a intentar restablecer el honor de ustedes. En España se ha hecho una caza, sobre todo de la clase política en general, tremenda desde los medios de comunicación. Y cuando después los juzgados, los tribunales, demostraron que no eran culpables, nunca pedimos perdón. Nunca rehabilitamos la figura de ninguno, a un lado y a otro. Y eso es algo que deberíamos llevarlo a cabo. Me parece que es algo que deberíamos nosotros entonar el mea culpa, porque jugamos con algo fundamental de las personas, que es el buen nombre de ellas. Y a mí me parece que la presunción de inocencia la ha arrasado, por un lado, la propia clase política, que ha jugado muy mal con esas cuestiones. Por otro lado, yo soy muy crítico con el papel de la Fiscalía en España. Creo que la Fiscalía en España, a diferencia más que de los jueces, ha jugado de parte en un caso y en otro, han jugado de parte.
haciendo mucho daño a muchas personas, y por supuesto los medios de comunicación. Hemos arrasado con el buen nombre de muchísima gente que después demostró que era inocente. Y yo creo que en ese terreno nosotros tenemos que hacer una gran transformación de elementos muy sustanciales del periodismo que tienen que ver con la ética y con la deontología. Hay otro capítulo, y no me voy a extender mucho más, porque además si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, yo encantado de responderla, pero hay dos capítulos que a mí me gustaron especialmente cuando los escribí. Uno es el tercero, que yo titulo El falso mito del periodismo de investigación, diciendo que en España no hay periodismo de investigación, y no lo hay. Aquí básicamente lo que hay es el periodismo de filtración, y el ejemplo más palpable es lo que protagonizó el señor Villarejo con periodistas que no voy a señalar ahora con sus nombres y apellidos, pero que les puedo decir que efectivamente falsearon muchas cosas. Nosotros llegamos a comprobar, porque claro, cuando competimos, el periodismo, también se lo decía a mis compañeros, oye, esto es un negocio de competencia, aquí estamos compitiendo con otros por el interés de los lectores. Y en ese análisis que hacíamos de la competencia, por ejemplo, había una información que cuento en el libro sobre una empresa que se llamaba Cuadrifolio, que pretendían que fuera una especie de Gürtel, pero de Castilla-La Mancha, cuando la gobernaba Barreda, el socialista Barreda, y después se mostró que era todo falso, pero se comprobaba cómo había un correo que ponía martes 15 de febrero del 2014. Bueno, en el 2014, en febrero, o no era martes o no era 15. Era una prueba preconstituida y falseada por el señor Villarejo, y se la había dado a un periodista del Mundo, y el periodista del Mundo, doble página, publicaban todo, y era falso todo. Después se mostró que era absolutamente falso de principio a fin toda la información. Eso hace mucho daño porque además nos resta credibilidad a los periodistas. Y uno de los valores más importantes que puede tener un periodista o un medio de comunicación es que quien lo lee, quien lo escucha, lo crea. Porque si no te creen, pues esto es un fuego de artificio que no sirve absolutamente para nada. Y creo que ahí ha sido muy perversa la actuación de la Fiscalía en general, porque muchos fiscales, cuando no conseguían... El fiscal, a diferencia del juez, tiene una motivación distinta. El juez se supone, hay de todo, porque, como decía Benito Pérez Galdós, de hombres están hechos los jueces. Pero creo que los fiscales en España se han sobrelimitado en exceso y han también filtrado informaciones de manera interesada, en casos concretos que ni siquiera habían llegado a los jueces, que ningún juez había dado el visto bueno para que se siguiese, incluso casos que los propios fiscales jefes o los jefes de esos fiscales habían considerado que no había que sacarlos, pues los filtran interesadamente. Y claro, yo caí en esas trampas muchísimas veces, hasta que vas aprendiendo, claro. Te viene un redactor y te trae, mira, director, mira qué traigo aquí y tal. Te trae 80 folios allí, Fiscalía Anticorrupción contra el Crimen Organizado. Y tal. Y dices, hombre, esto será cierto. Empiezas a leerlo, ves allí nombres de gente muy importante, pues resulta que su jefe no lo había admitido, la investigación estaba llena de irregularidades, algunas cosas eran meras suposiciones, ningún juez le había dado el visto bueno a esa instrucción para que siguiese adelante. Y claro, y nosotros caíamos en la trampa y lo publicábamos, o publicábamos algo que nos filtraba una fiscal justo el día que nosotros no lo sabíamos, iba a ir al juzgado fulano de tal, y entonces la fiscal aparecía con la portada, mire lo que pone, señoría, lo que pone aquí este periódico, con este señor. Entonces claro, ahí se armaba, nos han utilizado muchísimo. En estos últimos 20 años, los medios de Madrid fundamentalmente han sido muy instrumentalizados por la policía, por los fiscales. Tengo que decir que probablemente de los más honrados en esta materia ha sido la Guardia Civil. La Guardia Civil es raro que filtre. Y si filtran con... Pero la policía y los fiscales, muchísimo. Y ya no les digo nada, el caso del juez Garzón, que filtró todo lo habido y por haber, siempre de manera absolutamente interesada y siempre coincidiendo con momentos determinados. Y claro, como siempre, las filtraciones aún encima tienen como aspecto negativo que solo se le dan a un medio. Yo recuerdo cuando empezaban a publicar en el 2009 de la Gürtel, a mí me preguntaban los dueños, los accionistas de Vocento, oye, pues nosotros ¿por qué no publicamos lo de la Gürtel? Digo, ¿por qué, coño? Porque el Garzón no nos lo da a nosotros, se lo da al otro nada más. Pero a mí no me lo da,
porque si me lo diera, pues lo publicaríamos, hombre, haciendo el contraste inevitable, que es algo que he aprendido que es fundamental, contrastar, contrastar y contrastar. Y hay otra parte del libro que yo titulo La mentira en el periodismo, aunque yo digo que es un gran debate sobre la verdad. La verdad. Claro, contar la verdad por encima de todo. Este es un asunto que lo plantea Immanuel Kant, que es el mandato moral de contar la verdad por encima de cualquier situación. Kant decía, aunque vengan a preguntar por tu madre para matarla, tú no puedes dejar de decir la verdad y decir dónde está tu madre. Y en cambio, años después, otro filósofo, pero ya francés, Benjamin Constant, dice, no, esto de contar la verdad cuando como consecuencia de la verdad se deriva un mal mayor, eso no es así, no hay que contar la verdad. Hay es que estoy intentando recordar un nombre de otro filósofo yugoslavio, de la vieja Yugoslavia, que decía, a propósito de la Segunda Guerra Mundial, decía, malditos aquellos que ponen la verdad por encima del amor. Dice, yo no quiero, y él contaba el caso de, venían los nazis a por mi familia y yo no voy a decirles dónde está mi familia para que la maten. Y decía él, malditos aquellos que anteponen la verdad al amor a las personas. Bueno, este era un debate que en periodismo se plantea siempre y que yo lo tenía mucho, sobre todo con algunos directivos. Yo tenía un directivo que era jefe mío, me decía, no, la verdad por encima de todo, aunque España se vaya a la mierda. Esta era la expresión de él. Y dije yo, pues yo no. A mí España es un bien moral mucho más importante que tener un éxito periodístico de un día, que al día siguiente ya está superado por otra cosa. O sea, yo contar la verdad, otra cosa es contar la mentira. Yo digo, no contar. Es decir, hay momentos en que probablemente la información no tiene por qué ser contada en toda su crudeza y sobre todo si las consecuencias de eso llevan consigo consecuencias peores. Y esos son, me parece, algunos de los grandes debates de la profesión periodística que nos van a acompañar siempre. Nos van a acompañar siempre aquello de la verdad os hará libres, pues es cierto y además es lo que tenemos que hacer, pero también el ejercicio del periodismo es el ejercicio de personas falibles, de personas que tienen sus limitaciones, que somos los hombres y mujeres que ejercemos el periodismo. Y el libro, por lo demás, pues tiene otros apartados, que es, yo cuento después mi relación con todos los presidentes del gobierno. Al único presidente que yo no conocí, que no traté, fue Adolfo Suárez, al que da el nombre a esta biblioteca, pero sí tuve la suerte de entablar una muy buena relación con su hijo y cuento muchas de las cosas que su hijo me contó de su padre. Yo creo que Adolfo Suárez está reconocido ya internacionalmente por grandes estudios que se han hecho como uno de los hombres providenciales del siglo XX, porque sí ha sido determinante. Los líderes de verdad se hacen a contracorriente, no se hacen con la corriente a favor, y Adolfo Suárez, no cabe duda, que hizo una gran transformación del país con muchas dificultades. Y cuento también mi experiencia pues, con Hugo Chávez, con Rubalcaba, con Fraga, al que conocí mucho y con el que tuve oportunidad de divertirme bastante, porque ya era un personaje que ya cuando yo lo conocí ya tenía una edad y entonces estaba un poco por encima del bien y del mal. Y yo cuento dos historias ahí, y con esto termino porque no me quiero alargar mucho más, pero cuento dos historias que son, una es que él nunca dijo la calle es mía. Esto de que siempre le dice que Fraga había dicho la calle es mía. Y dice, no, yo jamás dije esa frase. Esto ocurrió que el 1 de mayo de 1976 era la primera vez que se podía celebrar, ya había muerto Franco, entonces un grupo todavía no estaba legalizado el Partido Comunista, y Tamames, que pertenecía al Partido Comunista, junto con otros dirigentes, acuden a Amador de los Ríos. Yo no sé si era Amador de los Ríos o Castellanetes, que era donde estaba el Ministerio de la Gobernación entonces, y Fraga le piden permiso para celebrar el 1 de mayo en libertad. Y Fraga en aquel momento, que era el ministro de la Gobernación, les dice que no y tal. Salen y había un montón de periodistas esperando y le preguntan los periodistas a Tamames, que se había convertido en el portavoz, dice, ¿qué les ha dicho el ministro? Y dice Tamames, nada, pues ha dicho que la calle es mía.
pero lo dijo Tamames, nunca lo dijo Fraga. Fraga jamás dijo aquella frase, pero ya quedó para siempre que Fraga decía que la calle es mía. Y otra es una historia que era Pío Cabanillas, que había sido su número 2 en el Ministerio de Información y Turismo, y la contaba, yo creo que con un poco, aunque se llevaban muy bien y eran amigos, se tiraban, eran muy insidiosos el uno con el otro, tanto Fraga con Pío como Pío con Fraga. Entonces contaba Pío que hacía muchos años, siendo Fraga ministro de Información y Turismo y Pío el segundo del ministerio, que habían ido por un pueblo, por no sé qué, y hacía mucho calor y tal, y oye, si nos damos un baño y tal, y había una playa cercana, y entonces se fueron, pero no tenían bañador y tal, y se bañaron desnudos. Ya les digo yo que no. Yo después, bueno, se bañaron desnudos, y entonces al poco rato estaban bañándose, ven allá en el horizonte de la playa un autobús de un colegio de niñas, bajándose unas monjitas, unas niñas y tal, y entonces el ministro y el segundo empezaron a correr, y Fraga se iba tapando sus partes, y Pío, que iba detrás, le dice: Manolo, Manolo, la cara, tapa la cara. Fraga, cuando yo se lo conté, porque yo comía con Fraga cuando era ministro presidente de la Xunta, cada 6 meses hacía solas, y lo hacía sobre todo porque me divertía mucho lo que me contaba, y me dijo: eso es una carallada, es una expresión como tantas otras que se cuentan de mí. Es decir, que me aseguró que era falso de toda falsedad y que jamás había ocurrido ese hecho. Pero Pío era muy creativo y muy simpático, y contaba estas cosas de Fraga. Bueno, podría contarles mucho más, pero tampoco, como no les voy a destripar el libro, por sobre todo si hay alguno que tiene el interés en leerlo, pues yo creo que es mucho más interesante que lo lean. Solo quiero reiterarme en 2 cosas: en mi agradecimiento a todos ustedes, y muy especialmente a Mabel, a Pepe López Franco y a Alarcón, y mi agradecimiento a la ciudad de Ceuta por lo que supone, por lo que representa en este momento para España, y decirles que, aunque, en fin, yo no represento a nadie, nada más que me represento a mí mismo, pero sí puedo trasladarles que no están solos, que España tiene en Ceuta un poco uno de los faros de defensa de los valores que han conformado nuestra cultura a lo largo de los siglos, ese patrimonio del que hablaba Mabel al principio. Muchas gracias.